Vengo a bendecir en tu nombre santo, Señor, la vida de cada uno de tus hijos. Con la firme convicción, Señor, de que tu palabra no regresará a ti vacía, sino que cumplirá, Señor, el propósito por el cual tú la has enviado. Como siempre te lo suplicamos, Padre, pon guarda, por favor, Señor, en mis labios, para que todo aquello que hablemos venga a edificar, venga a consolar, venga a exhortar si así lo necesitamos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro buen Dios, mis amados hermanos. Pueden tomar sus lugares. Sean bienvenidos. Qué bueno volver a verlos. Bueno, en esta oportunidad vamos a retomar, mis amados hermanos, los temas del segundo libro de Doctrina Básica. Amén. Si se fijaron, pues yo ya envié el tema al grupo. ¿Por qué? Porque recuérdense que los temas de Doctrina Básica han sido hechos para estudiarlos, ¿verdad? Amén. Y a su tiempo va a haber examen. Creo que son 24 temas y este es el tema número 8. Entonces, ¿cuántos faltan? 16. Amén. Bueno, vamos a hablar el día de hoy, con la ayuda del Señor, en el tiempo que nos queda, de la salvación. Amén. ¿De qué vamos a hablar? Este es un tema, como lo estamos diciendo, doctrinal, mis amados hermanos, en medio del cual, si es doctrinal, es que no podemos, mis amados hermanos, cambiarlo o pretender que no es así, o inventarnos alguna nueva doctrina con tal de negar la salvación, o con tal de, por ejemplo, ustedes han escuchado de un grupo, digámoslo así, o secta, mejor dicho, llamados Creciendo en Gracia. Amén. Ellos decían, salvo, siempre salvo. Amén. Y se tatuaban el 666 y dijeron que su líder era Jesucristo hombre, y al final ya se murió. Pero la doctrina de ellos, ¿cuál era? Repito, salvo, siempre salvo. En otras palabras, ellos decían que no importara qué era lo que el ser humano hiciera, cualquier tipo de pecado que cometiera, de todas formas iba a ser salvo. Amén. Bueno, eso es lo que decían ellos, ¿verdad? Salvo, siempre salvo. Y repito, y su logo eran 3 S. S, S, S. 666 o sex en inglés, ¿verdad? Al final, ya su líder ya se murió. Amén. Y dijeron que él era Jesucristo. Entonces, hay muchas doctrinas, mis amados hermanos, en relación a la salvación, pero solamente hay una verdadera. Decimos amén. ¿Y cuál es? Pues la que está escrita, ¿verdad? Definitivamente no hay de otra, es la que está escrita. Amén. Quiero hacerles una pregunta, mis amados hermanos. Vamos a ver qué me pueden responder. Estoy casi seguro que la audiencia se va a dividir conmigo con la respuesta. Pero para eso es, mis amados hermanos, para yo poder tener la certeza de que ustedes saben lo que vamos a no solamente a hablar, sino que ya saben, mis amados hermanos, el tema en relación a la salvación. Amén. Esta es mi pregunta. Vamos a ver, déjenme formularla. Ustedes y yo, escúchenme, no vayan a responder hasta que termine. Ustedes y yo, ¿somos salvos o vamos a ser salvos? Pueden responder a partir de ahora. ¿Somos o vamos? Levánteme la mano los que dicen somos. Así como que, ay. Y ahora los que dicen que vamos, así como que presentes, ¿sabes? Va, pues les digo, mis amados hermanos, ustedes y yo, ¿ya qué? Ya no sé qué decir, pastor. Ustedes y yo, ya somos salvos. Amén. ¿Desde qué momento somos salvos? Exacto, los felicito. Desde que le abrimos nuestro corazón al Señor, desde ese momento, ustedes y yo somos salvos. Y entonces, pastor, ¿por qué me tengo que congregar? ¿Por qué tengo que ofrendar? ¿Por qué tengo que ir demás? ¿Por qué me tengo que santificar?
Si ya le abrí mi corazón al Señor y ya soy salvo, ¿por qué tengo que hacer todo eso? Para poder ser arrebatado. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento, mis amados hermanos, es un galardón, es una recompensa, es una gloria que no todos la van a vivir. La otra gran pregunta: ¿la salvación se pierde o no se pierde? ¿Quiénes dicen sí o quiénes dicen no? ¿Se pierde o no se pierde? ¿Alguien dice sí? Yo no estoy levantando la mano, solo quiero ver si alguien dice sí. Sí, pastor, la salvación se pierde. ¿Puedo perder mi salvación? Apóstata. Miren, pues la pastora ya está hablando doctrina más profunda. Ahorita estamos en una básica. ¿Sí o no? Solo eso respondan. Ustedes y yo tenemos que estar seguros de nuestra salvación. Porque si no estamos seguros, entonces, se pierde o no se pierde. Peor si estoy mal portado. Yo digo que sí me quedo. Es que una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es ser salvos. Amén. Entonces, ¿se pierde o no se pierde? Porque solo la pastora ha respondido. ¿No? ¿Seguros? No. Miren pues, mis amados. Escúchenme lo que les voy a decir. La salvación no la podemos perder. Amén. Pero es lo mismo que se dijo de Judá. Nunca nadie le podrá quitar el cetro a Judá. ¿Pero cuál fue el error de Judá? Lo entregó. No se lo quitaron. O sea, se cumplió. No se lo pudieron quitar. ¿Pero qué fue lo que él hizo? Lo entregó. Entonces la salvación no se pierde. Pero sí, mis amados hermanos, por nuestras acciones la entregamos. Entonces no es lo mismo perderla a entregarla. Amén. Porque si hablamos, por ejemplo, de un celular, no es lo mismo que ustedes lo hayan perdido a que se lo hayan entregado a alguien. O sea, de todas formas, no lo tienen. Amén. Pero si lo perdieron, nadie sabe en dónde está. ¿Sí? Pero si lo entregaron, sí saben a quién se lo entregaron. Entonces no es lo mismo, ¿verdad? La cosa es que la salvación no se pierde. Porque si la salvación se perdiera, entonces la obra del Señor Jesús en la cruz hubiera sido defectuosa. Y esto es parte de la perfecta voluntad de Dios, que no es necesario que Él vuelva a morir. Amén. Para salvarnos. No es necesario. Ya ustedes y yo somos salvos. Pero si no nos alineamos a la perfecta voluntad del Señor, mis amados hermanos, corremos el riesgo no de perder la salvación. Porque repito, la salvación no se pierde. ¿Amén? Pero sí la entregamos. Ya les expliqué que no es lo mismo. Entonces yo creo, con todo respeto digo esto, que aquel que la llegara a entregar, o sea, sería, y aquí entraría lo que la pastora decía, demasiado necio y terminaría convirtiéndose en apóstata. Que apóstatas sí van a haber. Es lo que la Biblia dice, que al final de los tiempos se van a levantar. Amén. Y nadie, mis amados hermanos, puede apostatar sin antes haber probado el evangelio. Entonces los apóstatas van a salir, porque así lo dice la Biblia, que es necesario que todo esto acontezca para que se manifieste quiénes somos del Señor y quiénes no. Recuérdense que cuando el trigo y la cizaña empezaron a crecer, los siervos preguntan, ¿lo arrancamos? Y el Señor dice, no, déjenlos que crezcan juntos. Y si han visto las espigas, literalmente, ¿verdad? Son muy parecidas. Amén. Al final ese trabajo no nos corresponde a nosotros, ni a los ministros ni a las ovejas. Ese trabajo de hacer la separación entre trigo y cizaña le corresponde a los ángeles. Amén. Entonces, ¿somos salvos, sí o no? ¿Sí? ¿En qué momento? ¿Desde qué momento somos salvos?
Desde que le abrimos el corazón al Señor, ¿se pierde la salvación, sí o no? No, pero no toda la gente va a ser salva. ¿Por qué? Amén. No entendí, pero amén. ¿Por qué no todos van a ser salvos? Porque le entregan su salvación. ¿Cómo se entrega? ¿Cómo? Con nuestras acciones. Resumámoslo, por el pecado. ¿Lo podemos resumir así? ¿Sí? Va. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Después de estos 10 minutos y una breve explicación, vamos a hablar de la salvación, mis amados hermanos. Amén. Dice la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Esta cita ustedes se la saben de memoria. Dice la palabra del Señor: porque por gracia, ¿qué dice? Dan cuenta que ni necesidad tienen de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque lo sabemos. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Amén. Y esto no, escuchen bien esto, no de vosotros, sino que es don de Dios. Yo les he explicado, mis amados hermanos, tal vez nunca lo hemos predicado, pero sí lo hemos mencionado, que existen los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo. Amén. Los del Hijo, los del Espíritu Santo, ¿cuántos son? La vez pasada lo predicamos cuando hablamos de las obras de la carne, ¿verdad? No fue el centro, los dones, porque fue las obras de la carne, pero mencionamos los 18 dones. Amén. Los del Hijo, ¿cuántos dones son? ¿Cuáles son? Los ministros, los ministerios. Amén. ¿Y los del Padre? Ahí, ¿y cuáles son? No sé, pastor, usted sigue predicando. Los dones del Padre son el Hijo, el Espíritu Santo, la gracia y la salvación. Amén. Esos son los dones del Padre. Entonces, por eso dice acá, esto no por vosotros, sino que esto es don de Dios. La salvación, entonces, mis amados hermanos, es un don. ¿De quién es el don? Es del Padre. ¿Decimos amén? Y dice luego que, miren, esto no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, mis amados hermanos, por más buenas obras que ustedes y yo hagamos, no vamos a ser salvos. Amén. Pero escúchenme lo que voy a decir. Por más malas obras que ustedes y yo hagamos, si nos arrepentimos, aunque sea en el último instante, somos salvos. Y a veces, mis amados hermanos, no, mejor no digo esto porque no va a ser que esto le dé licencia a alguien para andar pecando. Salvo, siempre salvo, va a decir. Amén. Pero bueno, vean pues. ¿Le pusieron atención a la profecía el día de hoy? A mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque hablaba de que el Señor derramaba sobre nosotros libertad. Amén. Daba liberación. Y la palabra aquí donde dice por gracia somos salvos, significa librar. Miren, yo no creo terminar el tema hoy. Vamos a continuar con el tema, si Dios lo permite, la siguiente semana. No es muy largo, pero sí requiere bastante explicación. ¿Para qué? Para que el día de mañana no andemos nosotros ahí con la SSS. Amén. Sino que tengamos la convicción que aunque la salvación no se pierde, porque lo vimos, no es por obras. No hicimos absolutamente nada. Es un don, es un regalo que el Padre nos dio. Lo único que tenemos que hacer es recibirlo. Y creo que si le abrimos nuestro corazón, ya lo recibimos. Amén. Entonces, no nos podemos perder, mis amados hermanos. A menos que alguien quisiera perderse. Se pierde. Pero si no nos queremos perder, puede sonar muy simple, mis amados hermanos, pero la verdad que a veces la obra de Dios es así. Basta con que nos arrepintamos, con que pidamos perdón y seguir caminando. Amén. La palabra salvo significa seguro. Entonces vean, ustedes y yo tenemos que ser salvos. Yo les he aclarado, mis amados hermanos, una cosa es la salvación, otra cosa es el arrebatamiento, otra cosa es la segunda venida y otra cosa es que ustedes y yo seamos mal portados. Amén. Son cosas diferentes. Pero entonces,
Si alguien les pregunta por ahí, no van a decir yo no fui, ¿va? ¿Está convencido usted de que usted es salvo? Seguro. Amén. Así como que mi nombre es Johnny. Usted no se llama Johnny, pues, pero así de seguro estoy. No, hombre. Amén. Ustedes y yo tenemos que estar 100% seguros de nuestra salvación. Porque si no estamos seguros de nuestra salvación, en nuestra vida hacemos inoperante la obra tanto del Padre, porque es don del Padre, pero también la muerte del Hijo. Amén. Y el convencimiento o redargüimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Me voy dando a entender? Entonces, seguros de nuestra salvación, mis amados hermanos. A menos que alguien dude de ese día, de cuando le abrió su corazón al Señor, yo siento que esa oración no fue muy efectiva. A menos que alguien dudara de esa oración, yo le pudiera decir, mejor haga otra oración para estar seguro. Pero si ustedes y yo estamos convencidos de que esa vez que le abrimos nuestro corazón al Señor fue verdadera, amén, aunque sea una lagrimita hubo, convencidos, seguros, amén. Dice el apóstol Germán, cuando me miro a mí y digo, dice él, ¿verdad? Digo, difícil de salvar. Pero cuando miro la obra de Dios en mi vida, digo, difícil de perder. Por eso me gusta mucho ese corito, no me recuerdo exactamente cómo dice ahorita la cosa que dice que nada en ti se perderá. Amén. Amén. Todos ustedes y yo andábamos algo perdidos, ¿verdad? Y ahora, todavía pastor, pero yo soy salvo, siempre salvo. Seguro, amén. Salvar, librar o proteger. Escuchen esto, lo que les acabo de decir y lo que les voy a decir es tanto en figura como literal. Amén. Hacer salvo, librar, vean esto, misericordia, preservar, salvar, sanar y sanar. Miren, quiero hacer un énfasis en estas tres cosas que voy a mencionar ahorita y creo que ahí me voy a quedar. Ya llevo 17 minutos. Quiero con bases bíblicas, mis amados hermanos, que ustedes atesoren estas bases bíblicas para que podamos entender la diferencia entre tres cosas. Número 1, gracia. Número 2, misericordia. Y número 3, justicia. Amén. Amén. Porque Dios es tanto lleno de gracia como misericordioso, pero también se le conoce como un Dios justo. Amén. Entonces vean, les voy a poner bases bíblicas a cada una de las cosas que les quiero decir para poder entender, mis amados hermanos, lo que estamos hablando. Estamos hablando de la salvación, pero la primera cita que dimos, ¿qué decía? Que la salvación es por gracia, es un don. Amén. Pero la salvación es por gracia. En otras palabras, no tuvimos que hacer nada más, mis amados hermanos, que recibir el regalo. Y ahora no dudar, yo voy a ser salvo. No, ustedes y yo ya somos salvos y vamos a ser arrebatados. Y si Dios lo permite, después del arrebatamiento, continuamos a las bodas. Amén. Gracia. Yo siempre lo he explicado así, pero nunca le había puesto base bíblica. Hoy se la voy a poner. Gracia, para mí la gracia es recibir lo que no merecemos. ¿Qué es gracia? Recibir lo que no merecemos. Mira, estamos hablando de méritos. Recuérdense que la cita que leímos dice que la salvación no es por obras. Amén. Entonces no hay cosa alguna que ustedes y yo podamos hacer para ganar nuestra salvación. No hay. Amén. ¿Cuál es la base bíblica? La misma. Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvos. Amén. Y esto no es de nosotros. Por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto, parafraseado un poquito, no depende de nosotros. Amén. Sino que esto, la salvación, es un don de Dios. Es un regalo que Él nos ha dado. Amén.
Entonces, ¿qué es gracia? Resumido en las palabras que yo les di: recibir lo que no merecemos. Con todo respeto digo esto, pero ni ustedes ni yo merecíamos ser salvos. Mas sin embargo, ya somos salvos. ¿Decimos amén? Ahora, ¿qué es misericordia? Misericordia es no recibir lo que merecemos. Amén. A veces cuando uno es mal portado, ¿qué merece recibir? Un castigo, ¿verdad? Pero la misericordia de Dios nos lleva a no recibir lo que en realidad merecemos. ¿Merecíamos ser salvos? Pero somos salvos. ¿Y qué merecíamos entonces? El castigo, ¿verdad? Mas sin embargo dice, escuchen esto, Lamentaciones capítulo 3 y versículo 22 y 23: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Qué merecíamos? Ser consumidos, pero por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, antes bien nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Amén. O sea, esta cita hay que completarla. Nuevas son las misericordias del Señor cada mañana. Amén. Pero grande es su fidelidad. Porque la mayoría solo no sabemos eso. Nuevas son las misericordias del Señor cada mañana. Pero ¿y la fidelidad? Amén. La cita completa es: nuevas son cada mañana sus misericordias, ¿verdad? Y grande su fidelidad. En otras palabras, mis amados hermanos, no importa, por eso les decía, a veces pudiera parecer como que muy simple lo que tenemos que hacer, pero no importa qué tan mal portados o qué tan mal criados estemos, mis amados hermanos, si apelamos a la misericordia del Señor, nos perdona, nos limpia y nos manifiesta su fidelidad, a tal punto que la palabra dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aunque nosotros permanezcamos o seamos infieles, Él permanece siempre fiel. Entonces miren, si no existiera, mis amados hermanos, Satanás, el reino de las tinieblas, la obra del diablo, lo que hemos estado hablando de Jezabel, ustedes y yo pudiéramos seguir pecando, y al final venimos y le pedimos perdón, nos perdona y nos vuelve a arropar, nos vuelve a cubrir. Pero como existe un reino de tinieblas, mis amados hermanos, al cual la palabra muestra que todos aquellos que por sus obras le hayan dado la espalda al Señor, van a ir a parar ahí. Entonces por eso es que tenemos que ponernos las pilas y pedir perdón lo más pronto posible. Amén. Bueno, entonces, ¿qué es misericordia? No recibir lo que merecemos. ¿Y qué es justicia? Creo que este es más fácil. Recibir lo que merecemos. Y aquí la cosa se pone seria. ¿Sí o no? Porque ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, que ciertamente podemos ver la gracia, la misericordia y la justicia de Dios obrando en la vida de Adán y Eva. Díganme, respóndanme, ¿por qué los sacó del huerto? ¿Por gracia? ¿Por misericordia? ¿O por justicia? ¿Por qué no los mató? ¿Y por qué los cubrió? ¿Se dan cuenta que ahí están, mis amados hermanos? Ahí está la gracia, la justicia y la misericordia de Dios obrando al final. ¿Por qué los sacó? Porque Dios es justo. Y dice la Biblia, ya no voy a leer toda la cita, nada más apúntenla. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 9. Yo les voy a leer el versículo 6 nada más. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Entonces, de ahí, mis amados hermanos, la misma Biblia también dice que Dios no tendrá por inocente al pecador. Ciertamente dice en el libro de Ezequiel: mías son todas las almas, tanto el alma del Padre como la del Hijo, mías son. Pero ciertamente el alma que pecare, esa morirá.
Es que Dios es malo. No, Dios no es malo. Si Él nos dio, mis amados hermanos, la vida, la muerte, la bendición y la maldición, y todavía nos dice, escojan la vida para que vivan ustedes y su descendencia para siempre. Y saben, ahorita me recuerdo que cuando era maestro de música, cuando entré, me dice el director del colegio, me dice, mire, quiero que este trimestre le enseñe a todo el colegio el himno nacional. Y no importara en qué clase estuviera yo, siempre que algún grado tenía algún acto cívico, mandaban a llamar al maestro de música para que cantara el himno nacional. Me lo tuve que aprender. Casi que todas las semanas pasaba cantando el himno nacional en el colegio. ¿A dónde voy con esto? De que la mayoría del colegio perdió el examen de música, y el examen de música era el himno nacional. ¿Y saben cómo puse el examen? Por ejemplo, Guatemala, feliz que... Dejé ahí un espacio y continué. Y todavía al final, Guatemala, tu nombre, espacio. El Quetzal me pone. Así venía el examen, ¿eh? Y perdieron, pueden creer ustedes. Entonces, algo así, mis amados hermanos, sería rechazar la salvación. Que ya todo está hecho, solo hay que llenar, mis amados hermanos. Y ni así pudieron ganar el examen. Entonces, que Dios tenga mucha misericordia de nuestras vidas. ¿Decimos amén? Ay, Dios mío. Bueno, entonces, ¿está claro esto, mis amados hermanos? A ver, voy a preguntar, ¿qué es gracia? Recibir lo que no merecemos. ¿Qué es misericordia? No recibir lo que merecemos. ¿Y qué es justicia? Recibir lo que merecemos. Y aquí, como le dije, la cosa se pone seria. ¿Y qué merecemos? Yo merezco misericordia, pastor. Merezco justicia, que gracia. ¿Verdad que ya nos ponemos hasta serios? ¿Por qué? Porque la verdad, mis amados hermanos, que si no fuera por la obra del Señor Jesús en nuestras vidas, ustedes y yo ya hubiéramos sido consumidos. Entonces no se preocupen, no nos preocupemos, nada más alineémonos a la voluntad de Dios y esforcémonos por hacer su voluntad. Decimos amén. Y en lo que no podamos, que el Espíritu nos dirija, porque para eso está el Espíritu Santo. Amén. Voy a leer, me quedan 3 minutos. La salvación es la liberación de un peligro o un sufrimiento. Salvar es liberar o proteger. Esto viene de los significados que ya le leí. La palabra contiene la idea de victoria. Escuchen esto: salud o preservación. Algunas veces la Biblia usa las palabras salvo o salvación para referirse a algo temporal, como una liberación física. El ejemplo es la liberación del apóstol Pablo de prisión. Casi siempre la palabra salvación se refiere a una eterna liberación espiritual. Cuando Pablo le dijo al carcelero de Filipos lo que debía hacer para ser salvo, él se estaba refiriendo al destino eterno del carcelero. Hechos capítulo 16 versículo 30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué, mis amados hermanos? Y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Entonces lo que se necesita, mis amados hermanos, para que la salvación llegue a nuestra casa es uno: que crea en el Señor Jesucristo, que se alinee a la voluntad del Señor, y en determinado momento ahí vendrán todos detrás de ese uno. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra. Yo no sé si ustedes lo creen. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ustedes sabrán cuántos son. Lo voy a decir como está escrito: en toda tu casa. ¿Sí saben, va? Entonces la promesa, mis amados hermanos, así es. Bueno, lo voy a dejar ahí. Ahorita venía. ¿Y de qué somos salvos?
Porque estamos hablando que somos salvos. Yo no sé de que soy salvo, pastor, pero yo me aferro a que soy salvo. ¿Salvos de qué? De la condenación, muy bien. Del pecado, de la muerte, de la ira. Somos salvos. Pero lo voy a dejar ahí porque ya se me fue el tiempo. Con esto quiero terminar. Miren, mis amados hermanos, ustedes y yo definitivamente somos salvos porque Dios nos amó primero. Amén. Pero de alguna forma, recuérdense lo que hemos estado hablando, la agradable voluntad del Señor, examinar lo que a Él le agrada. En más de algo, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos que buscar amarlo también, demostrarle que le amamos. ¿Decimos amén? Les digo esto porque ciertamente todo lo que está pasando en el mundo, mis amados hermanos, está escrito. No hay nada que ustedes y yo ignoremos. Está escrito. Son los dolores de parto. Entonces todo se está alineando a la venida de nuestro Señor. Amén. En el arrebatamiento. Aparte la segunda venida, ¿verdad? Entonces a lo que quiero llegar es a que lo que va a venir después de que la iglesia sea arrebatada no se compara, mis amados hermanos, con lo que ya estamos viviendo. Amén. Aunque tal vez aquí en donde nosotros vivimos no esté pasando nada, como por ejemplo en Israel, o con lo que está pasando por ejemplo ahorita con el virus en Colombia y un montón de en la India, por ejemplo, que esto sigue, mis amados hermanos. Ustedes y yo tenemos que demostrar al Señor cuánto le amamos y no buscar ser salvos solo para ser salvos de todo lo que va a venir. ¿Por qué? Porque lo que está pasando no se compara con lo que va a venir. Porque todo lo que está pasando, mis amados hermanos, tiene por lo menos dos entidades promotoras. Número uno, el ser humano. Y número dos, Satanás y su reino. Amén. Luego va a venir el anticristo, mis amados hermanos. Ya cuando esto pase, la iglesia ya no está. 3 años y medio de paz y aparente seguridad. Pero luego de eso, los otros 3 años y medio de la tribulación es la ira del Señor. Y por eso les digo, la obra del diablo, que Jehová lo reprenda, no se compara con la ira de Dios. ¿Acaso, por ejemplo, han leído ustedes hablar de Datán, Abiram y Coré? Dice la Biblia que estos se rebelaron en contra del Señor e hicieron que el pueblo se rebelara. ¿Y qué les pasó? Dice la Biblia que el Señor hizo que la tierra se abriera. Y dice la Biblia que entraron vivos al Seol. ¿Puede hacer eso el diablo acaso? No, no puede. ¿Por qué? Porque eso es solamente obra de Dios. Pero miren cómo llegaron al Seol estos vivos. ¿Por qué? Por la rebelión. Entonces, lo que viene no se compara con lo que está pasando. Por eso es que cuando todo eso esté pasando acá, nosotros estamos en 7 años de bodas. ¿Les gustan a ustedes las bodas? A mí la única boda que me gustó fue la mía, hermano. ¿Por qué? Porque no me gusta asistir a esos tipos de eventos. Pero lógicamente allá sí voy a querer estar, ¿verdad? Pero a los que les gustan, ¿se imaginan ustedes 7 años de eso? Creo que va a ser un deleite, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, repito, lo que quiero dejar en su corazón es de que no busquemos ser salvos solo para evitar la ira. Amén. Sino porque le amamos. ¿Decimos amén? Amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios.